El trabajo cinematográfico de Jesús Martínez Palillo se siente vivo en la película Ay Palillo no te rajes. En Ay Palillo no te rajes nos está ofreciendo toda una muestra de la corrupción política. Eso es lo que hace que esta película sea la más ligada al trabajo teatral que realizaba Palillo. Palillo el combativo. Palillo el que no tenía pelos en la lengua para llamar a las cosas por su nombre. Y, sobre todo, que era quien estaba marcando los puntos sobre las íes en la palabra corrupción. Es decir, no había oportunidad para poder salir de toda esa visión crítica que Jesús Martínez Palillo estaba ofreciendo. En Ay Palillo no te rajes, asistimos, como decía hace un momento, a ese proceso en el cual se busca dejar en claro el ámbito de corrupción en el que se está viviendo en una pequeña comunidad. Pero esa pequeña comunidad no es más que un microcosmos del México de la época, del México que ha traicionado ya esa línea revolucionaria de la que estaba presumiendo. Jesús Martínez Palillo, con Ay Palillo no te rajes, nos deja ese claro testimonio y por eso, a pesar de la brevedad de su trabajo cinematográfico, esa película basta para que nosotros podamos recuperar, aunque sea en un grado menor, al Palillo que tantos problemas ocasionó a los políticos desde el escenario de los teatros de revista y de las carpas. Pero si bien el teatro de revista y las carpas habían nutrido de muchos cómicos en las pantallas cinematográficas, la radio también está haciendo su trabajo. Y así es como nos llega una pareja, Manolín y Chilinsky. Cuando pensamos en los cómicos surgidos en la radio o que se convirtieron en estrellas gracias a la radio, este es uno de los primeros que tendríamos que mencionar. Manolín y Chilinsky son conocidos en lo individual, pero también su éxito lo tuvieron cuando trabajaron en pareja. Stanislao Chilinsky ya había desarrollado una carrera bastante larga desde las carpas y sobre todo haciendo pareja con Cantinflas. También encontramos a Chilinsky en los primeros cortometrajes que protagonizó Cantinflas, entre ellos Jengibre contra Dinamita, también Cantinflas boxeador. Son varios cortometrajes que ya estaba produciendo por su cuenta Mario Moreno Cantinflas, que obviamente era una manera velada de hacer comerciales y de hacer promoción a otras actividades. Y ahí está Stanislao Chilinsky. También lo podemos ver en un momento en la película Ahí está el detalle. Pero se separa la pareja, Chilinsky empieza a trabajar por su cuenta y pronto se une a otro gran cómico, Manolín. La época que Manolín y Chilinsky cubrieron en la radio realmente es una de las épocas más interesantes de los comediantes en la radio mexicana. Muchos recordaremos, entre otros, además de Manolín Chilinsky, a doña Carlota Solares, por ejemplo, a Arturo Manrique, el Panzón Panseco, a Lucila de Córdoba, en fin, un cuadro de actores extraordinario que luego fueron recuperados en un programa que se llamaba La Casa de la Risa y que tenía a Arturo Manrique, el Panzón Panseco, a la cabeza. Pero en este periodo de la radio, Manolín y Chilinsky desarrollaron muy bien sus personajes. Y eran dos personajes que se complementaban perfectamente. Por un lado, el hombre serio, adusto, que representaba a Chilinsky. Y por el otro, el menso, porque así se definía el personaje, que representaba Manolín. Pero justamente en esa imagen que nos estaba dando Manolín, radicaba gran parte de la comicidad de la pareja. Dos personajes tan opuestos que finalmente se encontraban muy bien para poder darnos una imagen del pícaro. ¿Mejor que te fugaras conmigo? Fíjate que sabes, tú sí que no eres menso, ¿verdad? Fuga, casamiento a la fuerza y tú que le pegas la gran mordida a los millones. ¿Pero quieres callarte? A Manolín Chilinsky, veámoslo desde la farsa. Y desde el ángulo de la farsa, desde ahí se engrandece muchísimo estos personajes. Y aquí tendríamos que pensar, insisto, en tres películas fundamentalmente. Por un lado, Dos de la vida airada. También Fíjate qué suave
y Pobres pero sin vergüenzas. Su carrera fue un poco más amplia y también los vamos a encontrar en cintas como Nosotros los rateros, también estarán en Las nenas del 7 y Ahí vienen los gorrones. Por no citar también, por ejemplo, Un trío de tres, pero sus trabajos fundamentales son estos desarrollados a finales de los años 40, en los que está toda la viveza del personaje Manolín y toda la adustez del personaje de Chilinsky, y cómo ambos se combinan. Pero siendo personajes de la radio, entonces su trabajo se complementa no solo por la comicidad, sino también como intérpretes de la canción. Y así nos damos cuenta que dentro de la canción, Manolín y Chilinsky también tenían mucho que dar. ¿Por qué? Pues porque lo mismo estaban interpretando un bolero con interrupciones para poder dar un pequeño sketch dentro de la canción, o antes de la canción también, pero no faltaba tampoco la canción que tenía cierto tinte político o la que estaba jugando un poco con el albur. Es así como nosotros podemos entender mejor a estos personajes de Manolín y Chilinsky. No son los personajes como algunos lo piensan, dado que luego ellos tuvieron una historieta que los representaba, la historieta de Manolín y Chilinsky, que surgió en los años 50 y todavía en los años 60, en la que pues el público era fundamentalmente el público infantil. No estamos ante actores que estén dirigidos realmente hacia el público infantil, porque son personajes subversivos los de Manolín y Chilinsky. Son personajes que están jugando realmente con la historia y sobre todo con la doble moralidad de los demás. Entonces, estos pícaros tenemos que verlos desde la farsa como una comicidad muy adulta. En un momento continuaremos platicando sobre la carrera de Manolín y Chilinsky.